Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario, ¿verdad? Online. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es sistemas de fijación o tecnologías en sistemas de fijación, ¿verdad? Si me pueden confirmar por mensaje si ven la pantalla, ¿verdad? Que estamos compartiendo, si ven la presentación, para asegurarnos que estamos bien, ¿verdad? Si nos pueden confirmar. Eh, Este tema es bastante interesante porque nos pasa a diario, ¿verdad? Que es el tema de los, por ejemplo, a veces nos pasa que tenemos que fijar un cuadro en una pared y la pared es de tabla yeso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Queremos usar anclajes que se comercializan normalmente, pero no nos funciona a la hora de la instalación, ¿verdad? O en una pared de bloque hueca. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué criterios hay que seguir para la hora de instalar adecuadamente un anclaje? ¿Qué opciones tiene WCS Soluciones, ¿verdad? En su portafolio de productos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a solo activar un rato la cámara para presentarme, ¿verdad? Soy Lino José Fajardo. Yo voy a ser quien nos va a acompañar el día de hoy. Para mí es un placer, ¿verdad? Recuerden, si ustedes quieren hacer sus preguntas, pueden hacerlo durante el chat. Con todo el gusto del mundo las vamos a responder. Vamos a tratar de responderlas todas. Si un caso hay alguna que no se responde, pues yo tengo un equipo de asesores que están pendientes de la charla, que con gusto ellos les pueden escribir, ¿verdad? Sin más preámbulo, la licenciada Katy, que es nuestra encargada de mercadeo, nos va a explicar antes de iniciar cómo hacer el tema de lo que vamos a sortear, ¿verdad? Van a haber regalías y hay un tema con los certificados también, ¿verdad? De participación. Entonces le cedo la palabra a la licenciada Katy que nos va a explicar cómo va a ser la dinámica. Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hay varios puntos antes de comenzar. Dentro del chat voy a estar mandando un link para que puedan confirmar asistencia. Por favor, traten de escribir su nombre correctamente porque el nombre que coloquen en esa asistencia o en ese formato es el que se les va a colocar en el certificado de participación. Hay un certificado de participación que se les va a mandar digital dentro de 4 o 5 días como máximo, junto al link de la repetición o la grabación de la capacitación o del seminario para que ustedes puedan repasar algún tema en específico. Entonces, ese es uno y dos, todos sus micrófonos están en mute, no pueden activarlos. Si necesitan realizar una consulta, pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat. El chat se va a estar leyendo todo el tiempo. E igual hay asesores de nuestro mismo equipo que les pueden estar respondiendo sus consultas. Entonces, si necesitan un número, el nombre de un producto, medidas o algo, los pueden estar haciendo ahí, que ellos van a estar pendientes a ustedes. Eh, Al finalizar también, después de haberse inscrito en el link confirmando su asistencia, se va a hacer un sorteo de un bono de consumo, agradeciendo la participación de ustedes dentro del seminario, que van a poder canjear, creo que está hasta el 20 de diciembre, en cualquiera de las tiendas, ya sea WCS Soluciones, San Pedro Sula o Tegucigalpa. Entonces, cualquier consulta está el chat y pueden levantar su mano para realizársela al ingeniero José. Bueno, gracias, licenciada Katy. Ya con esto, pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la capacitación. El objetivo principal mío de esta charla va a ser que todos tengamos la capacidad de decidir qué tipo de anclaje vamos a necesitar dependiendo de lo que vamos a anclar. Valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a aprender los criterios, pero vamos a iniciar desde lo más básico. Así que acompáñenme e iniciamos. Sistemas de fijación o tecnologías de sistemas de fijación, como me gusta llamarlos, si se fijan, los anclajes es algo que se ve a diario, ¿verdad? Lo vemos en instalación de columnas, lo vemos en instalación de tubería eléctrica,
lo vemos en instalación de tubería aérea, lo vemos en instalación de bombas de combustible, ¿verdad? En el día a día, lo vemos cuando anclamos televisores pesados, también lo vemos cuando anclamos cuadros, aires acondicionados. Entonces, es un tema que lo vivimos a diario, ¿verdad? Siempre en las charlas me gusta determinar una agenda, ¿verdad? La agenda primero sería definir qué es un sistema de fijación. Número dos, factores que determinan la carga en un anclaje. Y aquí es donde nos vamos a concentrar bastante. Eh, ¿Cuándo vamos a usar un expansor plástico? ¿Cuándo vamos a usar un expansor metálico? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de anclaje ofrece el WSS en este caso? ¿Qué tipo de fijación? Los tipos de soporte, ¿verdad? Para todos los que somos, hacemos instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, las abraceras tipo pera, las abraceras conduit. Vamos a ver todo ese tipo de soluciones que nos ayudan a facilitar mucho el tema de las instalaciones, ya sean eléctricas, de aire acondicionado, redes, etcétera. Y obviamente la parte del montaje, ¿verdad? Que es la unión tanto de los tipos de fijación o anclajes como los soportes, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y bueno, vamos a definir qué es un sistema de fijación. Un sistema de fijación, como podemos leer, dice es un conjunto de elementos diseñados para unir, asegurar o ensamblar dos o más componentes de manera estable y segura. La palabra, la definición es exacta, ¿verdad? Manera estable y segura. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver ahora. Es muy importante comentarles que WCS Soluciones en su portafolio toda la soportería, los anclajes son marca Power Steel, como podemos ver al lado derecho inferior de la presentación. Son productos que tienen sus especificaciones técnicas o fichas técnicas. Si nosotros quisiéramos saber cuánto resiste cada anclaje por unidad, perfectamente les podemos compartir las fichas técnicas para los proyectos que lo requieran, ¿verdad? Entonces, la marca es Power Steel y toda nuestra soportería tiene su respectiva ficha técnica. Entonces, vamos a entrar a lo grueso del seminario, ¿verdad? ¿Qué factores determinan la carga de un anclaje? Para determinar, hay que entender un poco la parte de una sección. Esa es una sección transversal de un anclaje. Consta de un anclaje muy importante, el material base donde se va a anclar. Por ejemplo, tenemos materiales bases bloque en este caso, tenemos concreto fundido, tenemos madera y tenemos acero. Dependiendo del material base es el anclaje. Tres, muy importante, lo que vamos a anclar, ¿verdad? O el montaje de sujeción. En este caso, si pueden ver, es como una placa, ¿verdad? Y número cuatro, ¿qué carga va a ser aplicada, verdad? Si va a ser la carga propiamente del peso de la placa o va a ser una carga adicional la que va a estar soportando el anclaje. Entonces es muy importante que definamos esa parte, ¿verdad? Entonces, ya entendiendo un poco la parte de la sección de un anclaje, vamos a ver qué factores realmente determinan la capacidad de un anclaje, ¿verdad? Y los vamos a ver a continuación. Leámoslos para que podamos definirlos cada uno. Primero, resistencia del material base. Es muy importante saber la resistencia del material base. En este caso, hablamos del concreto como tal. ¿Qué resistencia debe tener el concreto? Desde ahorita les menciono, si tenemos un concreto pobre, por muy bueno que sea el anclaje, va a fallar. Distancias al borde. Mire qué interesante esta parte, distancia al borde. Es muy importante saber la distancia que hay del anclaje al borde del concreto o al borde del pedestal. Tres, espaciamiento entre anclajes. Vaya, sumamos que tengamos una bomba de combustible que vamos a anclar. Se han fijado que tienen como varios pernos, ¿verdad? Tienen como seis que van seguidos, ¿verdad? En un cuadro. Eh, Muchas personas o muchos técnicos, y me incluyo también, uno cree que al acercar los anclajes o al no tener tanto espaciamiento es más la resistencia. Y realmente lo vamos a ver gráficamente, no es así. A mayor distancia es mayor la resistencia, a menor distancia
es menor la resistencia. Entonces lo vamos a ver. Es muy importante la profundidad de empotramiento, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Tenemos que saber cuál es la longitud del anclaje que vamos a instalar, pero también es importante el espesor del material base. Por ejemplo, si fuera una losa oscila entre 10 a 20 centímetros. No podemos instalar un anclaje mayor al espesor de una losa, por ejemplo. Ya lo vamos a ver por qué. Muy importante el espesor de la placa a instalar. ¿Por qué consideramos el espesor de la placa a instalar? Porque, por ejemplo, si el espesor de la placa tiene media pulgada y usted lo que necesita anclar es 4 pulgadas, el perno como mínimo tiene que tener 4,5 pulgadas, porque el espesor de la placa le quita a usted cierta profundidad del anclaje. Y por último, el diámetro. Con el diámetro algo sucede algo bien interesante, que no necesariamente un diámetro grueso, por ejemplo, estamos hablando de diámetros mayores a media pulgada, estamos hablando de 5 octavos, 3 cuartos, una pulgada, no necesariamente es algo que nos pueda favorecer en el proyecto. Entonces es muy importante saber el diámetro, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada una de ellas para que lo podamos entender un poco mejor. Ok, resistencia del material base, como le mencioné inicialmente, tenemos en el lado izquierdo superior tenemos concreto fundido, en el lado derecho superior tenemos bloque. Los bloques pueden ser huecos o pueden ser fundidos, ¿verdad? Entonces es muy importante saber qué tipo de material base tenemos. Tenemos las vigas H, sí hay anclajes para viga H, ¿verdad? Que pueden perforar la viga H. Y por último, tabla yeso, ¿verdad? Es muy importante saber qué tipo de material base vamos nosotros a instalar el anclaje, porque como dice ahí, es un factor crítico para la selección de un anclaje o fijación, ya que debe ser capaz de sostener las cargas aplicadas. Por lo general, los productos instalados en piedra y en concreto denso pueden resistir cargas mucho mayores. Con esto les aclaro cuando hablamos con el tema de resistencia. A mayor resistencia del material base, mayor va a ser la resistencia del anclaje. Por ejemplo, si un concreto es de 2.500 libras, o PSI, perdón, estamos hablando que la ficha técnica del anclaje debía decirle a usted, si lo instala en un concreto 3.000, tanta resistencia. Si lo instala en un concreto 4.000, tanta resistencia. Vamos a ver, me dicen que tienen un volumen un poco bajo. Me voy a acercar un poco acá para que me puedan escuchar mejor. Ok, ya con esto el material base, vamos a tocar el tema de la resistencia. ¿Me confirma, ingeniero, si me logran escuchar ahorita? Si me escuchan mejor. Me dice Wilmer que lo último no se escuchó. Wilmer, lo que estamos tocando es el tema de los diferentes materiales bases que hay para la hora de anclar, ¿verdad? En este caso, tenemos concreto fundido, tenemos bloque, normalmente el bloque puede ser hueco o puede ser fundido. Tenemos las vigas H, ¿verdad? Que hay anclajes que pueden perforar la viga H. Y por último, tenemos las paredes de tabla yeso. Entonces, muy importante determinar qué tipo de material base tenemos. Gracias, Emerson, por confirmar que está mucho mejor, ¿verdad? Me voy a acercar más para que ustedes pues podamos tener la claridad. A la orden, Wilmer. Em, Cuando tocamos de resistencia del material base, hablamos del F'C, que esta es la resistencia directamente a la compresión del concreto. En el caso que fuera concreto fundido, el material base, ¿verdad? La resistencia del concreto es un factor que influye directamente a la capacidad de carga de un anclaje. Mayor resistencia, como les comentaba del concreto, mayor capacidad de carga. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es, ok, ¿qué concreto tenemos nosotros o qué material base tenemos nosotros donde nos vamos a anclar? Debe de tener buena resistencia para que el anclaje sea lo mejor. Tenemos al estimado Eder de Ferretería Los Pinos que levantó la mano. Perfectamente nos puede hacer la consulta si gusta. Podemos, podemos habilitar el micrófono. Creo que por acá está Eder. Vamos a habilitarle a ver si nos hace su consulta en vivo en directo o nos las hace por mensaje.
Si no, no se preocupe, lo puede hacer por mensaje, ¿verdad? A ver si Eder nos comenta y si no, pues lo puede hacer por mensaje. Ok, siempre vamos a seguir, ¿verdad? Y de momento, don Eder, si la tiene, nos la puede hacer por mensaje o nos puede decir también, pero no hay problema. Ok, con el tema de la resistencia, es importante que el material base sea un concreto resistente, no un concreto pobre. Entonces, bien importante saber dónde nos vamos a anclar. Ah, excelente, Eder. Gracias. Aquí ya estamos presentes. Gracias por participar, Eder, de Ciguatepeque. Saludos, saludos. Ok, la primera variable es el material base. Segundo, y aquí nos vamos a detener un poco. La distancia o el espaciamiento entre anclajes. La distancia del espaciamiento y los bordes de los anclajes instalados afectará el modo de falla junto con la capacidad de carga última restante. Los anclajes con menor espaciamiento entre sí tendrán menores capacidades individuales de carga última. No sé si a alguno le ha pasado, ¿verdad? Nosotros sé que estamos varios profesionales de la construcción, también personas que estamos en nuestras casas, que hacemos mantenimiento. No sé si ustedes se han fijado que a veces hacemos el anclaje, lo instalamos y ni siquiera lo hemos cargado y falla el anclaje. Es muchas veces porque no tenemos este criterio, ¿verdad? Miremos la parte de la distancia al borde. En este caso, la distancia al borde es la variable C que podemos ver en el dibujo al lado derecho inferior. Es muy importante tener un espaciamiento óptimo. Y aquí es donde les digo la importancia de tener fichas técnicas. En la ficha técnica de los productos, de todos los anclajes que tenemos disponibles, sale, ok, usted tiene un anclaje de 1/4, lo va a instalar a 3 pulgadas para tener una distancia óptima y esperar el 100% de la carga que está definida en la hoja técnica. Ahora bien, si nosotros reducimos esa distancia al borde, vaya, pasamos de 3 pulgadas a 2 pulgadas, se va a afectar la resistencia, puede afectarse a un 70%, por ejemplo. Entonces es muy importante definir bien la distancia al borde. Obviamente, los que hemos estado en construcción, sabemos que cuando hay un detalle de anclajes ya hay un plano, ya alguien hizo un estudio, ¿verdad? Y aquí es donde entra la parte de que, ok, dependiendo de la carga, ¿qué anclaje voy a usar? Hay que saber qué distancia al borde. Dos, si se fijan, el espaciamiento es muy importante. En el caso representada como una S, a mayor distancia de los anclajes, mayor va a ser la resistencia, menor la distancia, menor va a ser la resistencia. Y muy importante el espesor del concreto. En este caso, por el tema que les comentaba yo, de que si tenemos un anclaje de, vaya, de unos 15 centímetros, no lo podemos anclar en una losa de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, muy importante esa parte. Esto teóricamente hablando. Ahora, ¿cómo actúa un anclaje en el concreto? Lo vamos a ver gráfico, pero me gusta hacer gráfico para que entendamos mejor. Vamos a ver la parte gráfica ahorita. Permítanme, vamos a ver, ok. Asumamos que tenemos estos dos anclajes y eso es concreto. Cada vez que nosotros instalamos un anclaje, se hace un cono de extracción. Ese cono invertido representa que esa área en el concreto es débil. Entonces, cada vez que nosotros perforamos el concreto, lo hacemos débil. O sea, se debilita esa área como cono invertido que es muy probable que vaya a agrietarse. Entonces, cada vez que hacemos un anclaje, sucede ese cono invertido, va gráficamente hablando. Cuando está el 100% de la distancia entre anclajes, si se fijan, los conos invertidos no se traslapan. Al no traslaparse, muy posible, 100% asegurado, no va a fallar el anclaje al momento de instalarlo. Por eso es que dice que el 100% de la capacidad de carga del anclaje. Quiere decir que si nos dice el anclaje resiste 7.000 libras, un ejemplo, 7.000 libras va a resistir si tiene el 100% de la distancia. Ahora, ¿qué pasa si acercamos los anclajes?
Si los acercamos, sucede que el cono invertido se traslapa. Al traslaparse el cono invertido, ¿qué sucede? Muy seguramente donde está traslapado el cono, ¿verdad? Donde se traslapan, casi seguro que ni siquiera ha cargado el anclaje, solo la instalación se va a agrietar y va a fallar el anclaje. En este caso, tenemos un 70% de la distancia, no cumplimos con el 100% de la distancia especificada en la hoja técnica, entonces muy seguramente hay que aplicar un factor de ajuste, en este caso el 70% de la carga esperada, pero muy posible nos va a fallar el anclaje al momento de la instalación. Esto con respecto a la distancia entre anclajes. Ahora bien, vamos a tocar el tema de las distancias al borde. En este caso, las distancias al borde siempre se forma un cono invertido al momento de hacer un anclaje en concreto. Ahí tenemos el ejemplo del 100% de la distancia al borde. Obviamente el 100% de la capacidad de carga lo esperamos porque si la ficha técnica dice 3 pulgadas del borde y lo estamos cumpliendo, pues sería el 100% de la carga esperada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos acercamos? Dice el ingeniero Pedro Barahona, que fue de los primeros que se conectó, ¿verdad? No, mire, ingeniero, yo quiero acercarme al borde lo más que pueda porque tengo que estar al filo. Venimos nosotros, nos acercamos. ¿Qué pasa? El cono se sale o el cono invertido se sale, gráficamente hablando, del concreto porque pasa el borde. Seguramente en esa esquina o en el filo del borde se va a desbichinar el concreto. No sé si han fijado que a veces estamos en placas de bombas o postes eléctricos que ve como que se vino el concreto. Es porque tenemos muy cercano el anclaje al borde. Entonces, gráficamente, esto es lo que pasa cada vez que nosotros hacemos un anclaje. Entonces, antes de seguir, veo que el estimado José Zelaya tiene una consulta. Puede habilitar el micrófono o la puede hacer por mensaje, no hay problema. Ahorita puede habilitar el micrófono, José, para que lo escuchemos. Ingeniero Fajardo, buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo está, Solo José? una consulta. Estos criterios técnicos que usted acaba de mencionar aplican para cuando nosotros perforamos, ya sea de forma horizontal o de forma vertical a la hora del anclaje. Así es, José. Eh, esto aplica vertical, horizontal nosotros manejamos el tema sobre cabeza, valga la redundancia, sobre cabeza. Entonces, en ambos criterios aplica, José. Espero haya respondido su pregunta, perdón, y cualquier cosa, pues nos las hace saber. Gracias, ingeniero. Excelente. Muy amable. Gracias. Excelente. Ahora bien, creo que tenemos una pregunta en el chat. Mire que nos pregunta, déjeme ver, que no veo el nombre. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Bueno, tiene varias letras ahí. USS, ingeniero, sí, o ingeniera, si nos puede dar su nombre para llamarla por su nombre o llamarlo. ¿Cuál es la distancia mínima entre anclajes y qué área cubre el cono invertido? Si se fija, el área mínima, perdón, la distancia mínima entre anclajes la va a definir el anclaje. Vaya, por ejemplo, dice el ingeniero José Zelaya, no, voy a elegir un anclaje de 3 octavos. Más adelante vamos a ver una tablita donde especifica, dependiendo del diámetro y la longitud del anclaje, la distancia mínima entre anclajes. La distancia mínima dependiendo si es un anclaje de media, de 3 octavos, o dependiendo del tipo de anclaje, la distancia varía. Entonces, siempre tenemos que irnos a las hojas técnicas. Y gráficamente hablando, el área del cono invertido es algo gráfico, ¿verdad? No, no es algo que puedo decir yo, tanta área. Simplemente es que si no se cumple el 100% de las distancias, tanto al borde o entre anclajes, seguramente va a fallar porque gráficamente se sucede un cono invertido, que es un área que está débil del concreto por el hecho de haber perforado el concreto. O sea, estamos como invadiendo el concreto, podríamos verlo de esa manera. Pero más adelante vamos a hacer las tablitas para que podamos ver que las distancias mínimas depende del anclaje.
Ingeniero Adrián Arita, le agradezco por su pregunta, gracias por identificarse y muchas gracias, me quedó claro. Cualquier consulta o duda la podemos hacer. Si se fijan, hace un mes hablábamos de restauración de viviendas, ¿verdad? Ya esta charla es un poquito más técnica, sin embargo, la adecuamos para que todos lo podamos entender, ¿verdad? Quiero ver esas instalaciones de cuadros, de aire acondicionado, de televisores, ya prácticamente con estos criterios. Entonces, yo me quedo con eso, ese sería el objetivo, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder, ¿verdad? Em, ya que vimos esto, ahora vamos al tema del espesor del material base. Aquí donde les comentaba yo. El material base debe tener el tamaño suficiente para evitar las rajaduras o el agrietamiento durante la instalación del anclaje y a medida que se aplica la carga. Cuando vamos a instalar un anclaje, en este caso mando que es una losa, vuelvo y repito, si el anclaje tiene 15 centímetros de largo y la losa mide 10 centímetros, va a suceder lo que está sucediendo en la imagen. En los tiempos de antes, les comento, para perforar losa o demoler losas, sería la palabra realmente, lo que se hacía es que se hacían anclajes más largos que el espesor de la losa y eso causara rupturas, ¿verdad? Varias rupturas en la losa y eso permitía que la perforación o la demolición de la losa sea un poco más práctica, ¿verdad? Ojo, obviamente si nosotros vamos a instalar algo, no nos conviene. Entonces, por eso es muy importante, digamos que si me preguntan, vaya, ¿cuál sería una distancia segura o una profundidad segura para que no nos falle el concreto al momento de instalación? Yo tomaría un 75% del espesor de la losa como máximo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una losa de 15 centímetros, el 70% de 15 centímetros sería la profundidad máxima o la longitud máxima que tiene que tener el anclaje. Para dejar un 25%, ¿verdad? De recubrimiento ahí que nos pueda ayudar a que no vaya a fallar el anclaje durante la instalación. Obviamente, eso va a depender también del anclaje que vamos a instalar. La profundidad de empotramiento es crítica para alcanzar las capacidades de carga esperadas. Y aquí va la otra pregunta, para aclararla. Ingeniero, pero si yo profundizo más en la anclaje, dice el ingeniero, volvemos con el ingeniero Pedro Barón, que es de los primeros se unió. No, mire, ingeniero, yo quiero anclar 20 pulgadas. Y porque yo quiero profundizar bastante y eso me va a dar más resistencia. No necesariamente un anclaje profundo o largo, por así decirlo, nos garantiza una mayor capacidad de carga. Vamos a ver en gráfica cómo realmente se comporta la gráfica de resistencia versus la profundidad en la siguiente slide. Y aquí nos vamos a detener un poco. En el lado Y tenemos carga de tracción. Esto quiere decir lo que resiste el anclaje. Y en el lado X tenemos profundidad de empotramiento. Si se fijan, la gráfica crece exponencialmente entre el punto 1 y el punto 2 a medida que vamos profundizando. La resistencia aumenta. Ahora bien, entre el punto 2 y 3 sucede un punto de inflexión en la gráfica. El aumento ya es menor. Siempre aumenta, pero no es exponencial. Ahora, del punto 3 para adelante, ¿qué dice la gráfica? Sin aumento significativo de la carga. Entonces, llega un punto que el anclaje, aunque usted lo profundice o ancle algo más profundo, no necesariamente es mayor resistencia. Entonces, muy importante regirnos por las fichas técnicas, porque las fichas técnicas, ya una marca que corroboró estos ensayos, dijo, no, a tanta profundidad, tanta resistencia, pero, ojo, ¿verdad? Profundizar más un anclaje no necesariamente es mayor resistencia. Por eso es que es bien importante el tema del diseño, saber cuánta carga vamos a tener y que revisar las fichas técnicas de cada anclaje. Ahora, ¿qué tipo de cargas tiene un anclaje? Los anclajes tienen varias cargas. Tienen carga de tracción. Una carga de tracción es algo que quiere sacar el anclaje de su instalación, ¿verdad? O jalarlo, por así decirlo. Es un esfuerzo que va paralelo al eje del anclaje.
Ahora bien, tenemos también cargas por cortante que tratan de cortar el elemento. Tres pueden ser combinadas, pueden haber de tracción y pueden haber cortante. También pueden suceder momento flector o el mentado brazo de palanca, que muchas veces lo hemos visto, por ejemplo, para los que son arquitectos o somos ingenieros, lo vimos bastante en la parte de análisis estructural. Existen dos tipos de cargas que son la estática y la dinámica. Una carga estática es una carga que es permanente, variable. Podríamos decir que un cuadro es una carga permanente, ¿verdad? Usted lo mueve, sí, pero mientras usted lo coloca, no se mueve. Ahora bien, una carga dinámica es un aire acondicionado. Al momento que usted lo enciende, las vibraciones es una carga que está siempre en movimiento. Y por último, pueden ser combinación de varios tipos. Nos dice iPhone de Alex, hola, hola, Alex, bienvenido. Si tiene alguna consulta con todo el gusto o comentario, bienvenido, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de cargas que tienen un anclaje. Ahora bien, nosotros ahorita, regresando para que podamos resumir, los factores que afectan o determinan la capacidad de carga son resistencia al material base, distancia al borde, espaciamiento entre anclajes, profundidad de empotramiento, espesor de la placa a instalar y diámetro del anclaje. Ahorita me dice Alex que tiene bloqueado el teléfono, lo podemos desbloquear. iPhone de Alex, ahorita lo desbloqueamos, ¿verdad? Ya ahorita que solicitó, pruebe Alex Hola, habilitando hola, el... buenas tardes a todos. Bienvenido, Sí, solo Alex. quería participar un poco en lo que usted decía, que la capacidad de carga en el caso de la profundidad de colocación tiene un límite. En efecto, así es, porque ahí en lo que está trabajando es el acero, ¿verdad? El acero, digamos que si le ponemos una carga muy alta, lo que va a suceder es que va a fallar el acero. Si fuera un diámetro más grueso del anclaje, entonces a mayor profundidad tendríamos mayor carga. Pero si estamos analizando un determinado diámetro de un anclaje, aunque se profundice más, no va a soportar más carga porque lo que va a fallar no es el concreto, es el acero. En la medida que nosotros profundizamos más un anclaje, el cono de extracción, o sea, el pedazo de concreto que se arrancaría al momento de la falla de un anclaje, es mayor en la medida que lo profundizamos más. Pero llega un punto que es el que usted dijo que era el punto de inflexión, en el cual el cono de extracción es tan grande que no lo va a arrancar, pero va a fallar el acero del anclaje, Ujú. ¿verdad? Y es por esa razón que en la medida que aumentan los diámetros de los anclajes, la profundidad de colocación pueden ser mayores Así es. para que alcance el 100% de la capacidad de carga de los anclajes. Solamente quería opinar con respecto a eso, José. No, gracias Alex por esa explicación, realmente que así es. Excelente, Alex. Ok, vamos a proceder. Creo que José quiere comentarnos algo antes de que sigamos. José, con todo el gusto del mundo, estimado. Sí, ingeniero, ahorita que mencionaba el compañero la explicación, significa que si yo perforo completamente el concreto con intenciones de quererme agarrar más fuerte y poner Ujú. una chapa al otro lado, la mecánica y la dinámica que él mencionó ahorita tiene que ver ahí, ¿verdad? Porque yo perforaría la pared completamente, pondría una chapa al otro lado. Entonces, significa que el área en cuestión sería mayor si fallara el anclaje. Y estas teorías y estas dinámicas, ingeniero Fajardo, también aplica para cuando tenemos que trabajar en altura y tenemos que anclarnos en un área para podernos mover de un lado a otro. Eso habla de las Totalmente. líneas de vida. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con usted, o sea, aplica para eso. De hecho, este tipo de teorías, acuérdense que esta charla va enfocada a la parte de anclar sistemas de fiación, por ejemplo, tuberías hidrosanitarias, redes, pero una de las principales características de estas variables que estamos viendo el día de hoy es que son importantes para el tema de las líneas de vida que dice usted, ¿verdad? Porque si no tenemos estos criterios claros,
imagínese, José, puede peligrar una vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como dice usted, tener estos conocimientos claros, porque igual aplican para el tema de las líneas de vida, ¿verdad? En este caso sería una carga diferente, pero es una carga humana. En este caso es muy importante. De hecho, muy buen comentario, José. Vamos a seguir. Vamos a ver por acá. Ya en el tema conceptual, ¿verdad? Me gusta siempre que veamos un poco de teoría para entender cuándo vamos a utilizar ciertos tipos de anclajes. Alex mencionaba que hay diferentes diámetros y de hecho hay diferentes tipos de anclajes también. Y vamos a ver qué soluciones da WCS Soluciones, valga la redundancia, tu tienda especializada en materiales para la construcción, para la solución de los anclajes. En este caso, vamos a ver por acá. Hay que entender qué tipos de fijaciones tenemos disponibles. Hay tres tipos de fijaciones. Está la fijación mecánica, que son anclajes que trabajan por fricción, y hay anclajes mecánicos que trabajan por expansión. Tenemos el segundo tipo, que es una fijación directa. Una fijación directa es algo que, como dice la palabra, directo. Normalmente son las fijaciones a base de pólvora o gas, que son un solo paso, ¿verdad? Se detona y ancla. En el caso del mecánico, son dos pasos como mínimo. Perfora y coloca el anclaje. Ahora bien, está el otro tipo que es el químico, que este es un tipo de fijación que me gusta bastante para el tema de las cargas dinámicas. Epóxico para unir metal al concreto. Se hace la perforación, se tiene su anclaje, en este caso puede ser una varilla de construcción, y se une la varilla de construcción al concreto con epóxico, ¿verdad? Rellenando el orificio, puede ser tres cuartos de la profundidad del orificio para que no rebose el epóxico, ir introduciéndolo como que estuviéramos enroscando, ¿verdad? No de un solo porque eso puede encapsular aire en el epóxico, pero lo vamos a ver qué tipos de anclajes tenemos dependiendo del tipo de fijación. Recordemos, tenemos mecánicos, trabajan a fricción, expansión, tenemos fijación directa y químicos. Vamos a tocar el tema de los mecánicos y miren, aquí es un tema fascinante de anclaje, ¿verdad? Ahí podemos ver varios anclajes. Sistemas de fijación que utilizan fricción o expansión para asegurar un elemento en la superficie, principalmente hormigón y metal. Por ejemplo, si tomamos los primeros anclajes, tenemos los anclajes hembras, ¿verdad? Los anclajes hembra son ideales para garantizar la unión de una varia roscada a la abrazadera tipo pera para el sistema hidrosanitario, por ejemplo, tuberías de PVC aéreas, en este caso. Entonces, el anclaje hembra que podemos ver al lado izquierdo es un anclaje por expansión. Tiene sus aletas que se expanden. Ya vamos a ver el procedimiento. Y eso hace como una especie de cuña en el concreto y eso hace que no se mueva el anclaje. Obviamente, como nosotros ya vimos los criterios de la distancia al borde y el espaciamiento, al tener un anclaje que se expande, obviamente las distancias, equipo, deben de ser mayores. Entonces, un anclaje hembra hay que tener bastante cuidado o un anclaje de expansión cuando vamos cercano al borde. Porque imagínense, si estamos cercano al borde y se expande, no vaya a ser que la aleta salga o falle, ¿verdad? Entonces sería un problema. Ahora, en WS tenemos una solución que me gusta bastante, que es el anclaje Snake, que es el que está a la derecha de los anclajes hembra, que este es como un anclaje hembra, pero trabaja por fricción. Se hace la perforación y con un cubo lo introducimos y ya le queda el hembra para que usted pueda enroscar la varilla roscada, pero trabaja por fricción. Me gusta bastante para el tema de las losas postensadas y también en lugares donde usted quiere acercar las abrazaderas tipo pera, de repente en una tubería que es muy pesada, ¿verdad? Entonces usted ocupa anclar, sí, acercarlas. Por ejemplo, si coloca normalmente con un anclaje hembra cada 50 centímetros o un metro, con el Snake puede reducir esa distancia y asegurar mejor, ¿verdad? Aparte que el Snake, la instalación es mucho más rápida, ¿verdad? Entonces es una de las ventajas. Tenemos también los anclajes vértigos.
Estos tipos de anclaje funcionan para madera, para metal y para concreto, pero son el de metal y el de madera son autorroscables. ¿Qué se refiere como autorroscable? Que ellos mismos tienen en su sistema una punta que se enroscan directamente a la madera o al metal. Y si se fijan, ya queda el hembra para que usted pueda enroscar la varilla roscada. Y tenemos también el del concreto, ¿verdad? Hacemos la perforación y lo enroscamos ya sea con una llave o una llave de impacto. En la parte de abajo tenemos el anclaje de golpe, que es el más utilizado, uno de los más utilizados, que este también trabaja por expansión. Y por último tenemos el anclaje wedge ball. En este caso es un tipo de anclaje que va bastante con la marca Power Steel. Power Steel diseñó este tipo de anclaje, que es un anclaje que usted hace la perforación, trabaja por fricción, pero es reutilizable. Muchas veces cuando nosotros instalamos racks, tenemos nosotros, va, no, mire que mi cliente va a cambiar la posición de los racks y usted utilizó anclaje de golpe por expansión, tiene que cortar ese anclaje y comprar otros para instalarlo en otro lugar. Mientras que con el washboard de Power Steel, usted puede reutilizar ese anclaje. Lo puede reutilizar de 5 a 8 veces. Esa es una de las ventajas de este anclaje, ¿verdad? Porque simplemente se pone la llave o la llave de impacto al sentido contrario, remueve el anclaje y lo vuelve a utilizar en otra posición. Esa sería una de las ventajas, ¿verdad? Si se fijan, WSS tiene cualquier cantidad de anclajes mecánicamente, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no los conocemos, ¿verdad? Sabemos del anclaje hembra, del anclaje de golpe y posiblemente la cae por fricción, pero tenemos tecnologías como el Snake, como el Vértigo, que nos ayudan a facilitar el tema de la instalación. En este caso, Jaime García dice, el epóxico es un anclaje fijo, ¿verdad? Sí es un anclaje fijo, pero es uno de los anclajes de mayor resistencia, especialmente para para las cargas dinámicas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? En este caso, tenemos anclajes hembras o mini dropping. Este es un nuevo, es un diseño también, no es nuevo, es algo que Power Steel también ha diseñado, que este es un anclaje hembra, solo que es más pequeño, tiene una longitud de 3/4, pero es ideal para losas postensadas. Imagínense, nosotros perforando losas postensadas y cortamos un cable, sería un problema. Y esa es la ventaja de usar un mini dropping. Obviamente, para expandir los anclajes hembra o un mini dropping, se utiliza un punzonador como podemos ver en la parte de abajo. Es muy importante utilizar el punzonador para garantizar la expansión del anclaje. ¿Cómo se utiliza el punzonador? El punzonador se coloca en el anclaje hembra, justamente en la parte hembra, se golpea. Yo le daría de 5 a 8 golpes como mínimo para garantizar la expansión, ¿verdad? Se pone el punzonador y se golpea el punzonador una vez instalado en la clave para que eso expanda. ¿En qué aplicaciones son ideales? Conductos de suspensión, rociadores contra incendios, bandejas de cables, soportes de tubería e iluminación suspendida. Entonces, esta es una de las soluciones que nosotros tenemos que funcionan perfectamente para el tema aerosanitario y redes. Ok, Pedro Barahona. Nuevamente, Pedro, lo felicito porque creo que fue el primero en conectarse, ¿verdad? Pregunta, si a usted lo mandan a revisar los anclajes y esto ya está instalado, ¿cómo sabría usted qué tipo de anclaje mecánico es? Fíjese, Pedro, que en este caso, por ejemplo, el anclaje hembra es evidente, ¿verdad? Saber qué tipo de anclaje. Perfectamente, cualquiera del equipo de asesores técnicos, pero puede llegar a los proyectos, no hay ningún problema, nosotros llegamos a toda Honduras, perfectamente podemos determinar qué tipo de anclaje está instalado. También un anclaje de golpe, uno solo con verlo sabe que es un anclaje de golpe, pero ahí hay un problema, porque sí se sabe qué tipo de anclaje, pero es bien difícil saber qué profundidad. Ahora, Power Steel tiene en su catálogo de productos el anclaje por fricción, como le mencionaba hace poco. Ese anclaje de fricción en la cabeza hexagonal tiene el diámetro y la profundidad del anclaje. Entonces, solo con una vista lo podemos ver perfectamente. Entonces,
Dependiendo del anclaje, sí se puede, no hay ningún problema. Y tenemos asesores especializados que le pueden apoyar con eso, ¿verdad? Si quisiera saber usted o revisar una instalación, qué tipo de anclaje está en determinado proyecto. Ahora bien, esta es una de las cargas o tablas que les comentaba yo a la hora de revisar las hojas técnicas. En este caso vamos a tomar la del anclaje mini. Aquí tenemos una tabla donde nos determina el diámetro del anclaje. En este caso puede ser de un cuarto, puede ser de 3/8, puede ser de media. Si se fija en inglés, menciona minimum embed depth, que esto es la profundidad mínima. En este caso tenemos 5/8 para un cuarto, 3/4 para 3/8 y 1 pulgada para media. Tenemos también el mínimo spacing, que es el espaciamiento entre anclajes. Si se fija, dice 3 pulgadas. Si un anclaje es de un cuarto, lo mínimo, si fuera un mini dropping, porque expande, volvamos al tema de que es un anclaje por expansión, el espaciamiento es 3 pulgadas. Si fuera 3/8, 4 y medio y así sucesivamente. También nos da la distancia al borde. Y por último, nos da las capacidades de carga. Tenemos la carga permisible y la carga última. Siempre, equipo, nos regimos por la carga permisible. La carga última es como lo último, ¿verdad? Nunca se diseña para la carga última, sino se diseña para la carga permisible. Y esa capacidad de carga es por anclaje. Si tenemos 3 anclajes de un cuarto, atención, va a resistir 300 libras, como podemos ver ahí, en allowable load o capacidad de carga permisible. Esto sería para el tema del mini dropping o anclaje hembra. Aquí podemos ver una instalación, ¿verdad? Se hace la perforación. En este caso, la perforación debe de ser 1/8 mayor al anclaje. En este caso, si fuera 3/8 el dropping, la broca debe de ser de media, ¿verdad? Para poder instalar el anclaje. Se coloca el anclaje y ahí en el paso 3, si se fijan en el lado derecho superior, ahí está el punzonador, se coloca y se empieza a golpear con el martillo. Si se fijan en la parte de abajo, vemos una flechita que eso nos garantiza a que se está expandiendo el anclaje. Y por último, queda perfectamente instalado. El paso del punzonador es primordial para garantizar la capacidad de carga del anclaje, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, no, mire que lo instalé y se vino. Es porque es un anclaje por expansión. Tenemos que garantizar la expansión de las alas. Fíjense que el lado derecho me gusta bastante esta imagen porque es una sección transversal de una losa que es con cable post-tensado. Si se fijan, los círculos que vemos ahí es el cable y el cuadrito que vemos ahí en la parte inferior es el anclaje mini. Normalmente el recubrimiento, si no me equivoco, sale de 1 y media, ¿verdad? Y el anclaje mini mide 3/4. Entonces, obviamente garantizamos que no se va a afectar los cables, que no los vamos a cortar. Entonces, para sistemas de losas postensadas, este sería el tipo de anclaje ideal para instalar tuberías hidrosanitarias. Aquí vamos a ver un video de cómo se instala, ¿verdad? Y su servidor, pues también le hacemos a los videos también. Entonces, aquí lo vamos a ver. ¿Sabías de los sistemas de anclaje para concreto que tenemos disponibles en WCS Soluciones? Vamos a proceder a instalar nuestro anclaje hembra de 3/8. Previamente ya hicimos la perforación, 1/8 mayor al diámetro del anclaje. Entonces, obviamente su limpieza, ¿verdad? Y también sopleteamos el orificio por si quedó polvo residuo en el fondo de la perforación. Procedemos a introducir el anclaje hembra. Luego, aquí viene la parte crítica para garantizar el anclado, ¿verdad? Que pueda abrir la zampa, porque este es un anclaje por expansión. Venimos y como utilizando un pulsonador de 3/8, procedemos a golpear el anclaje con el pulsonador. Que las zampas ya se abrieron y aquí ya podemos instalar nuestra varilla roscada para los sistemas de la tipo P. Es muy importante mencionarles que si ustedes buscan o necesitan información adicional, en wcssoluciones.com van a encontrar todos los videos e información técnica de nuestros productos. Incluso pueden encontrar este video, ¿verdad? También. Este es el anclaje wakeboard, el que les mencionaba yo por fricción.
volvamos al tema de las variables, ¿verdad? De la distancia entre anclajes y al borde. Obviamente un anclaje por expansión hay que tener cuidado con los espaciamientos. Ahora, un anclaje por fricción me da esa ventaja. Siempre hay que tener una distancia mínima, ¿verdad? O efectiva en este caso, tanto al borde como al espaciamiento, pero es menor a un anclaje por expansión. ¿Por qué? Porque por fricción valga la redundancia, por fricción, con las aristas que tiene el mismo anclaje, se ancla al concreto. Es un anclaje de alta resistencia de una sola pieza con una cabeza hexagonal. En este caso, como mencionábamos con el ingeniero Pedro Barahona, usted perfectamente puede ver en la cabeza hexagonal qué diámetro y qué profundidad tiene el anclaje. ¿Es fácil de instalar? Sí, es un anclaje que usted hace la perforación, lo enrosca con una llave de impacto y la instalación es súper fácil, práctica y totalmente extraíble. Aquí podemos ver cómo se instala, se hace la perforación. Muy importante en sus instalaciones. Siempre es importante que al momento que nosotros hacemos la perforación con la broca, entendamos que en la profundidad del orificio siempre va a haber polvo. Si tuviéramos un soplete, eso sería lo ideal para sacar el polvo de la instalación y garantizar la instalación, ¿verdad? Dos, con la ayuda de una llave, como podemos ver ahí, vamos enroscando el anclaje wedgeboard o por fricción. En este caso, si el anclaje es de 3 octavos, la broca tiene que ser del mismo diámetro del anclaje para que pueda ser por fricción. En este caso, si el anclaje, vuelvo a repetir, es de 3 octavos, la broca tiene que ser de 3 octavos. Aquí ya estamos viendo dos soluciones prácticas que nos ayudan a hacer que construir sea fácil y rápido. Aquí vamos a ver un video en instalación. Vamos a hacer la instalación de nuestro sistema por fricción wedgeboard. Una de las ventajas de este anclaje es que podemos instalarlo cerca del borde y no vamos a tener problemas a la hora de instalación. Y una de las cosas más importantes dentro de este anclaje es que es totalmente reutilizable. También, si hacemos la perforación, en la cabeza hexagonal trae la información, qué diámetro y qué longitud, por si ocupamos saber qué tipo de anclaje se instaló previamente. Entonces procedemos, ya hicimos la perforación. En este caso utilizamos broca de 3 octavos porque el anclaje es de 3 octavos. Procedemos a instalarlo y con el apoyo de una llave, pues simplemente lo introducimos. Si se fijan, es un anclaje completamente reutilizable. Dice el hilo Jaime García, ¿qué tan seguro es ese tipo de anclaje? Estimado Jaime, es un anclaje con una capacidad de carga enorme, ¿verdad? Ideal para el tema de los racks, que hoy está de moda, ¿verdad? Eso de las bodegas industriales con sus tecnologías en pisos, esas bodegas de almacenamiento que es cierto, tenemos metros cuadrados, pero también ya buscamos altura. Entonces, cuando ocupamos anclar esos altos racks, ideal el anclaje wedgeboard, porque podemos cambiar las posiciones de los racks, ¿verdad? La instalación de un aire acondicionado, etcétera. La verdad que el anclaje wedgeboard es algo que cumple. Y también, Jaime, hay especificaciones técnicas. Podemos pedir la ficha técnica a cualquiera del equipo de WSS y ahí están la capacidad de carga del anclaje. Pero es un anclaje muy resistente. Obviamente tiene esa ventaja que es reutilizable. Y Alex, pues, quiere comentar. Si puede, Alex, ahorita para... Vamos a ver, Alex, solo déjenos un ratito. Excelente, Jaime. Alex, si nos puede Sí, comentar también. sí, quería responderle a Jaime que si él, por ejemplo, confía en un anclaje de expansión, que solamente la cuña es la que expande, este anclaje es más confiable todavía porque todo el anclaje está en contacto con el concreto. A medida que se va enroscando el anclaje en el concreto, va tallando la rosca en el concreto. Entonces, todo el anclaje como tal está haciendo fricción en el concreto, ¿verdad? Tiene mayor capacidad de carga que un anclaje de expansión. Y una de las grandes ventajas es que puede estar más bien más cerca del borde que un anclaje de expansión. Se calcula que 3 veces el diámetro puede estar separado del borde y no lo va a agrietar debido a que no hace expansión, como usted lo decía. Entonces es un anclaje totalmente
confiable solamente se puede reutilizar 3 veces y no puede reutilizar el mismo agujero. Eso sí debe de considerarlo. Si lo va a reutilizar, debe ser en un agujero diferente, porque Así es. el anclaje ya ha tallado y si lo metemos y lo sacamos, va a terminar desgastando la rosca en el concreto y ya no va a tener la misma capacidad de carga. Así es, Alex. Perfecto. Vamos a ver, antes de proceder, ahorita vamos a seguir. Esperamos, don estimado Jaime, que hayamos respondido sus dudas y consultas. Ya vamos a seguir. Vamos a ver. Ok, esto es la segunda solución que tenemos. Ahora bien, vamos a tocar el tema por anclaje de expansión, que este es el que más, que normalmente se utiliza más en la construcción. Igual, hay una tabla donde nos especifica las capacidades de carga, las longitudes, los diámetros, pero el anclaje de golpe o por expansión, como decía Alex, funciona por expansión. Si se fijan, tiene su rosca, tiene su tuerca, su arandela, pero realmente lo que entra en función con el concreto o lo que hace el anclaje es que esas aspas se abren y se incrustan en el concreto. Y eso es lo que nos hace el anclaje, ¿verdad? ¿Cómo funciona este anclaje? Se hace la perforación, siempre se limpia el orificio, ¿verdad? Lo sopleteamos. Al colocar el anclaje, es muy importante instalarlo y una vez nosotros lo introducimos, aquí entra la parte que garantizamos que se abran las aspas, que es con una llave, empezamos a socar la tuerca, el mismo anclaje, la varilla sube, ¿verdad? Entonces, ya al momento de nosotros ya ajustarlo, garantizamos la expansión, ¿verdad? Es muy importante este paso, ¿verdad? Una vez instalado, socamos la tuerca para garantizar la expansión de las aspas. Nos dice el estimado, vamos a ver, Owens Martínez, buenas noches. En este caso que cometa son reutilizables, ¿cuántos usos tendrá? Se puede reutilizar 3 veces, Owens. Se puede utilizar 3 veces el anclaje. Que esa es una de las ventajas que tiene este anclaje de fricción versus los anclajes por expansión, ¿verdad? Que los anclajes de expansión, una vez los utilicemos, ya no se pueden reutilizar. Vamos a ver un video donde vemos o nos explican todos estos tipos de anclajes que acabamos de ver para que nos acompañen a ver el siguiente video. No, te cuento, relajamos juntos. Yo soy su asesor técnico Francisco Zelaya. Hoy les voy a hablar del anclaje mecánico Power Steel de media por 5,5. Un anclaje mecánico de fácil y rápida instalación. Hoy vamos a hablar de lo que es nuestro anclaje o perno de golpe de media por 5,5 de la marca Power Steel, el cual está diseñado con una cuña de expansión para cargas rápidas. ¿Qué significa cargas rápidas? Que vamos a instalar este elemento al concreto, lo vamos a expandir una vez golpeándolo en la parte de arriba y vamos a poder colocar nuestras placas o motores. Estos son anclajes fácil de instalación. Este anclaje, al ser un anclaje de para cargas pesadas, puede ser utilizado en la instalación de motores eléctricos, bombas para agua, instalación de placas para vigas H y muchos usos en el área de construcción. La instalación de estos anclajes es fácil y rápida. Sus diámetros, si es de media, la broca a utilizar sería de media. Esta es una broca de la marca Tiager, utilizada con un rotomativo de la marca DeWalt SDS Plus. Es fácil de instalación, solo hacemos nuestra perforación, colocamos el anclaje, golpeamos su cuña para que una vez se expanda ya podamos colocar las cargas dinámicas o cargas pesadas a utilizar con este tipo de anclaje, la marca Power Steel. Pues vamos a hablar también de lo que es nuestro anclaje de golpe o taco expansor de la marca Power Steel. Estos anclajes vienen desde medidas desde 1/4, 3/8, media, 5/8 y hasta 3/4 de 1 pulgada. Estos anclajes son utilizados para instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionados. También vamos a hablar de lo que es un anclaje mecánico para cargas rápidas, lo que es el wedgeboard de la marca Power Steel, que es utilizada para instalaciones de motores,
instalación de elevadores, instalación de lo que es bombas para agua. Este anclaje puede ser utilizado más de 10 veces. Este es un anclaje de fácil colocación. Como podrán ver, es un anclaje helicoidal por su velocidad, la cual puede, si ustedes van a colocarlo, van a hacer la perforación con el mismo diámetro a lo que es el anclaje. En cambio, lo que es el anclaje o taco expansor de 3/8, ustedes van a utilizar una broca mayor, un octavo mayor al diámetro del anclaje. Si el anclaje es de 3/8, ustedes van a utilizar una broca de medio. Entonces, usualmente con los demás anclajes desde 1/4 hasta 1 pulgada que les mencioné. No te pierdas nuestro próximo segmento de Aprendamos Juntos, donde hablaremos de nuestro producto No Más Hongos de Semplus, WC Soluciones, donde hacemos que construir sea fácil y rápido. Ahí pudimos ver una explicación resumida de todos los anclajes que acabamos de ver, ¿verdad? Muy importante, estos anclajes funcionan en concreto, ¿verdad? O bloque fundido también. Ahora bien, ahí vimos la parte de los anclajes mecánicos y por expansión. Hay otro tipo de sistema de fijación que es la directa y es un sistema innovador, que esto es algo que tenemos disponible en la marca Power Steel, que es algo que nos viene a facilitar bastante el tema de la construcción. Por ejemplo, para los tableceros, ¿qué pasa, verdad? Normalmente uno viene y compra el clavo, compra el fulminante, entonces tiene que comprar dos cosas aparte, también ver qué tipo de pistola tiene, si es una calibre 22, calibre 27, a veces usted tiene la calibre 27, pero los fulminantes que son de calibre 22 no le funcionan y así sucesivamente. WS ha desarrollado un nuevo sistema, trajo un sistema que se llama pistola clavadora. Es una pistola que nos permite tener el clavo y el fulminante en uno solo. Ya el clavo ya trae el fulminante. Y es tan potente esta pistola clavadora que puede perforar viga H. Nosotros la hemos utilizado también para anclar la lámina, ¿verdad? Que nos apoya con el tema de, así como el sistema del perno stud, para anclar la lámina a la viga H, antes de fundir una losa, perfectamente se puede anclar esa lámina con pistola clavadora, perfectamente perfora la viga H, así de potente es. Tenemos clavos que vienen con arandela, clavos sin arandela, clavos con argolla, clavos que depende de la tubería MT que queramos anclar, de 3/4, con arandela 3/4, de una y así sucesivamente. Este sistema es innovador porque no tenemos que estar comprando el fulminante ni el clavo aparte. Ideal para tablayeceros eléctricos y todos los que hacemos instalaciones. Vamos a ver cómo funciona. Realmente la pistola, él tiene una punta que es lo que detona el fulminante y él trabaja a presión. Si se fijan en la imagen anterior, vamos a ver por acá, permítanme, en la imagen acá, vemos que la pistola tiene varias extensiones para hacer fácil la instalación sobre cabeza y también una de las ventajas, también que no tenemos que estar agachándonos para las instalaciones en el piso, ¿verdad? En este caso, cuando queramos anclar la lámina o el perfil para la tabla yeso. Vamos a ver ahorita cómo funciona en el siguiente video. Conocía nuestro innovador sistema de fijación directa, pistola clavadora Power. Consta de las siguientes partes: su pistola clavadora. Podemos ver aquí sus diferentes extensiones para el trabajo en altura. Ya no es necesario usar escaleras. Aquí podemos ver sus diferentes extensiones, alargándolo lo que sea necesario. Incluso para instalaciones cercanas se puede acoplar a este mango también. Incluye adicional sus lentes de seguridad, sus tapones para los oídos y todos los insumos que vamos a ocupar para darle el mantenimiento preventivo a este sistema. La ventaja de este sistema es que trae el clavo y fulminante en uno solo. Trae su clavo y fulminante con abrazadera, su clavo y fulminante para angular, para tiropaso, y su clavo con angular con arandela. Es un sistema bastante innovador, ¿verdad? Se compra la pistola incluso trae varias cosas, trae sus lentes, eh, dispositivos que nos van a ayudar a limpiar la pistola, ¿verdad? Entonces, y en WSS nosotros, aparte de vender la herramienta,
también los asesoramos con el tema del mantenimiento, ¿verdad? Todos los asesores estamos capacitados para guiar los proyectos y capacitarlos a ustedes en el mantenimiento de la herramienta. Pero es una herramienta que es innovadora, ¿verdad? Ya tenemos con un par de años de tenerla, pero es importante que ustedes sepan para esas fijaciones rápidas, como decía Francisco en uno de los videos, en este caso en el tema de la fijación directa. Tocamos el tema de los sistemas mecánicos y por expansión, fijación directa, y hoy vamos a tocar el tema de el anclaje, sistema de fijación químico, en este caso un anclaje epóxico. Pero antes de, veo que hay una pregunta, licenciada, vamos a ver, creo que por acá, de Selvin Hernández. Buenas noches. ¿Qué tan sencillo es remover un clavo una vez instalado? Mire, una vez instalado, removerlo es bien difícil. Fíjese, Elvin, que hemos tenido casos que nosotros hacemos la instalación y realmente si el concreto es pobre, se viene el pedazo de concreto, ¿verdad? Imagínense que hasta perfora viga H. Entonces es una instalación bastante segura, ¿verdad? En el tema de los clavos. Ok, si respondí su pregunta, me lo dice y si no, pues con gusto aclaramos. Ok, gracias, dice Selvin, muy amable por su participación. Ok, en este caso con los epóxicos, este tipo de anclaje a mí me gusta bastante porque es ideal para cargas dinámicas, pero aquí sucede algo. Es muy importante saber los criterios de instalación. En este caso, WC Soluciones tiene un anclaje estructural que se llama Superbond 500 que dice es una resina epóxica de alta calidad y resistencia, muy poderosa, libre de solventes para aplicaciones estructurales pesadas. ¿Cuáles son los pasos para instalar? El primero es considerar que el Superbond tiene la ventaja que trae parte A y parte B, pero tiene un sistema que hace que se mezclen homogéneamente gracias a la boquilla. Entonces usted no tiene que estar mezclando parte A, parte B y a veces eso sucede mucho desperdicio. Con este sistema, él se automezcla, pero es muy importante comprar la pistola o el dispensador. Entonces, siempre considerar a la hora de comprar un epóxico, comprar el dispensador. ¿Cuáles son sus pasos a instalar? Tenemos el taladro. Primero, hacemos la perforación. En este caso, hay muchos errores en el tema de la construcción que lo hemos visto, ¿verdad? Que venimos y hacemos la instalación, por ejemplo, de media y el anclaje de media y le ponemos epóxico. ¿Qué pasa cuando usted introduce en un agujero de media una varilla de media y tiene epóxico? El epóxico va a rebusar. Entonces, realmente el anclaje no trabaja por epóxico o químico porque no hay cuerpo del epóxico, sino que lo que realmente trabaja es el anclaje por fricción. En este caso no sería fricción, pero sí sería que trabaja mecánicamente. Entonces no hay propósito de utilizar un epóxico. Entonces siempre es importante que el diámetro de la perforación sea un octavo mayor como mínimo de lo que usted va a anclar. Por ejemplo, si es una varilla de 3 octavos, la perforación debe de ser de media, ¿verdad? Es importante para que haya cuerpo en el epóxico. Criterios, podemos perforar, ¿verdad? Hacer la perforación, rellenar 2/3 de la profundidad de lo que estamos perforando. Por ejemplo, puede ser 2/3 de 3 pulgadas y así sucesivamente, para garantizar que no se gaste mucho el epóxico. Luego, como dice en la cuarta imagen, como enroscado, vamos introduciendo la varilla de construcción o varilla roscada para que no agarre aire el epóxico y que sea una instalación segura. Pero es muy importante con los epóxicos que la perforación sea un octavo mayor para que tenga cuerpo el epóxico y en todos los sistemas de fijación siempre sopletear para eliminar el polvo que queda de la misma perforación con la broca. Vamos a ver, ahorita José nos está levantando la mano para que nos pueda comentar y ahorita le damos acceso, José, para que nos pueda hacer su comentario antes de que sigamos. José, cuéntenos. Sí, ingeniero, Sí. gracias. Hasta ahorita todo va bien claro. En este caso de la aplicación del epóxico en el agujero, ¿cuál sería la técnica para que la varilla me quede bien sentada en el agujero y que yo me sienta seguro de que todo el contorno tanto del agujero como de la varilla
el epóxico quede uniforme y simétrico. Digo, como para que no me quede desviada la varilla hacia la izquierda, a la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, para que me mejore, lógicamente, el anclaje. Gracias. Totalmente de acuerdo, José, y esa es una buena consulta, ¿verdad? Yo para garantizar esa simetría que usted está comentando, yo utilizaría las dos variables que le comenté hace poco. Primero, 2/3 de lo que usted profundizó, lo que perforó. ¿Por qué no todo? Porque si nosotros venimos y, vaya, si son 3 pulgadas de profundidad y rellenamos 3 pulgadas, colocamos el anclaje, va a rebusar el epóxico, ¿verdad? Entonces ahí puede haber algo que no quede una instalación bien hecha, por así decirlo. Pero si nosotros lo hacemos a 2/3, introducimos, casi que queda flush eso, ¿verdad? Eso va a evitar ¿qué? Desperdicio. Ahora bien, también la otra variable sería, José, 1/8 mayor al diámetro de lo que vamos a anclar. Obviamente, como decía mi amigo José, si nosotros perforamos un diámetro más de un octavo, hacemos más grande el orificio, por ejemplo, si fuera un anclaje de un cuarto, una varilla de un cuarto, y hacemos una perforación de media, muy posiblemente tengamos el rico que comentaba José. Entonces, lo ideal siempre es un octavo para que quede justo la varilla y quede justo el cuerpo, o como decía José, la simetría del epóxico que va alrededor de la varilla para garantizar la unión entre la varilla y el concreto. Pero los criterios que utilizaría José, mantengámonos 2/3 rellenar el orificio de epóxico y 1/8 mayor a la perforación. Espero haya aclarado su duda, José. Vamos a ver, creo que Jaime García nos comenta, la boquilla de mezclado es reutilizable. Fíjese que en este caso es muy importante esa pregunta. Primero, WSS las soluciones lo comercializa las boquillas aparte, ¿verdad? Creo que tiene un costo de 14 o 18 lempiras, si no me equivoco. Las vendemos por aparte. Sin embargo, una de las técnicas que yo hago es, eh, tenemos listas las perforaciones que vamos a hacer, porque ¿qué pasa? Si venimos nosotros y ya usamos la boquilla y empezamos a taladrar o hacer las perforaciones, ahí muy seguramente yo le diría a usted que no es reutilizable porque seguramente va a tener que comprar otra boquilla. Pero si nosotros tenemos las perforaciones listas y empezamos a rellenarlas todas ya listas, podemos limpiar el mezclador, ¿verdad? Mientras el epóxico no haya fraguado, porque el tiempo de gelato aproximadamente anda de 35 a 40 minutos. Entonces, mientras eso sucede, podemos limpiar bien la boquilla para reutilizarla. Sin embargo, los clientes normalmente nos compran siempre 2 o 3 boquillas adicionales por el tema de que muchas veces el contratista no tiene listo todo el área. Lo ideal sería tener todo el área, estimado Jaime. Espero haya aclarado su duda y si no, me lo dice también. Dice Eder de Ferretería Los Pinos. Saludos, Eder. Inge, el dispensador es el único método de aplicación directo. De no tenerlo, hay otro método y qué precio en el mercado tendrá. Fíjese que en este caso, el Superbond 500 sí se debe de aplicar con su dispensador. Como le comentaba, se mezcla en la boquilla, entonces no tiene que estar mezclando parte A y parte B. Pero si quisiéramos un sustituto, de no querer usar el dispensador, podemos utilizar, en este caso, WSS también comercializa epóxicos de parte A y parte B, en este caso sería el metalcreto, donde son unas latas Eder, ¿verdad? Vienen de 2 kilos y de 8 kilos, donde usted puede mezclar aparte la parte A con la parte B, sin necesidad del dispensador. Sí, de repente es un poco más económico, puede haber más desperdicio y el contratista sí tiene que cuidar que las partes de mezclado sean proporcional a la hoja técnica. En este caso sería 2-1, ¿verdad? En el tema del metalcreto. Pero sí, hay otras opciones, Eder. En el caso de los epóxicos, se puede mezclar aparte. En este caso sería el metalcreto. O usamos el dispensador con el Superbond 500. La verdad que tenemos cualquier cantidad de soluciones en el tema de anclajes. Jaime García dice, está claro, gracias y gracias, estimado, dice Eder. Les agradezco por sus preguntas. Hemos estado activos. Vamos a ver un video. Bueno, primero antes del video, fíjense qué interesante para los diseñadores. El Superbond 500 tiene mucha información en el tema de tablas de carga permisibles al cortante, también permisibles también de las varillas roscadas y de refuerzo, ¿verdad? Porque si una varilla de reconstrucción,
es una tabla, si es una varilla roscada, es otra tabla. Si se fijan, dependiendo de lo que usted va a profundizar, de la resistencia del concreto, del grado del acero, esa es la resistencia. Y todas estas tablas están resumidas en la hoja técnica del producto. Entonces, siempre para los que son diseñadores, podemos solicitar esta información. Con gusto, cualquiera de nuestros asesores técnicos se las puede brindar. Ahora, vamos a hacer un video que nos explica un poco más acerca del Superbond 500. Importante mencionarles, si se fijan en la parte de mensajes, ahí estamos colocando los números donde podemos atenderles con todo el gusto del mundo. Si algo de lo que están viendo aquí les interesa, con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Ahí podemos ver lo del epóxico, reforzando lo que nos comentaba el estimado José, ¿verdad? Con esos criterios, un octavo mayor al diámetro y 2/3 de la profundidad rellenar con epóxico, vamos a tener una instalación segura. Y como que son los criterios que nosotros recomendamos para la instalación. Wilmer Zambrano, esa información la puede enviar con todo el gusto del mundo, Wilmer. Nos puede dar su número en los mensajes. Nosotros lo vamos a guardar, le mandamos la información. Importante mencionarle a nuestros 63 conectados que la presentación está siendo grabada. Para quienes quieran recibir la presentación para verla también, nos pueden escribir a los números que tenemos en los mensajes y se les va a enviar también. Ok, ya vimos los tipos de fijación. Nuestro estimado Wilmer nos puso el número para que lo guardemos. Ya vimos los tipos de sistemas de fijación. Ahora, esos tipos de sistemas de fijación van acompañados de soportes. WCS Soluciones tiene un amplio catálogo de soportería. En este caso tenemos abrazaderas colgantes, resistencia a movimientos para sistemas o edificios que quieren ser contra sismos, ¿verdad? Esto sería ideal. Tenemos abrazaderas tipo pera que permiten ese movimiento. Tenemos las abrazaderas tipo pera, ¿verdad? Tenemos las abrazaderas de 2 agujeros, MT, de un agujero para los eléctricos. Tenemos las abrazaderas conduit, abrazaderas strut, EMT y universales, ¿verdad? Que estas van acompañadas con los rieles strut. Obviamente, para instalar estos soportes deben de haber montajes de sujeción. En este caso tenemos los rieles strut, tenemos rieles altos, rieles bajos. Fíjense que con los rieles tenemos un riel especial que lo trajimos, ¿verdad? Porque es importante mencionar que WC Soluciones con esto inició. WC Soluciones, lo primero o en donde nace lo fuerte de WC Soluciones es en los anclajes. Entonces, en esta parte es nuestro expertise. Trajimos un riel o tenemos un riel que es mucho más grueso que el alto. Por ejemplo, si tenemos estructuras muy pesadas que vamos a anclar, tenemos un riel strut mucho más grueso que el alto por si ustedes quisieran instalar algo muchísimo más pesado, ¿verdad? Entonces es importante mencionarlo. Varillas roscadas mantenemos desde 1/4 hasta 1 pulgada, pero también manejamos, todos son galvanizados, sin embargo, tenemos varias roscadas que son inoxidables por alguna instalación específica que tengan. Tenemos tuercas galvanizadas, arandelas de presión, arandelas galvanizadas, de todas las medidas, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que los manejamos también. Obviamente, todo es marca Power Steel. Los rieles Strut tienen sus hojas técnicas, las varillas rocadas tienen sus hojas técnicas también, con sus diferentes materiales. Vamos a ver, creo que mientras estamos acá, antes de entrar a la parte de montaje, creo que tenemos una pregunta. El ingeniero Carlos Brizuela. Saludos, ingeniero Brizuela. José, muy importante, cuando se utilizan las braceras Strut, ya que difieren las MT con las universales con la rígida. Es correcto, ingeniero Carlos. Hay dos tipos, bueno, de hecho hay tres tipos de abrazaderas strut. Tenemos la abrazadera strut MT, que es para tubería eléctrica. Tenemos la rígida, que es para tubería de hierro negro, es una tubería más gruesa.
y tenemos las universales que aplican para todos los casos, ¿verdad? El hilo Brizuela es esa observación muy importante, ¿verdad? En este caso, si es tubería eléctrica, MT, si es tubería hierro negro, la rígida, pero si no nos queremos complicar, porque en WS soluciones es lo que buscamos, tenemos abrazaderas universales. Cuando ya unimos nosotros los tipos de sistemas de fijación con los tipos de soporte, entra la parte interesante que son los montajes. Y un montaje, así es, ¿verdad? Tenemos esa tubería eléctrica donde podemos determinar en el lado izquierdo que se necesita un anclaje hembra para anclar el concreto, la varilla roscada, su respectiva tuerca, sus dos arandelas, y el montaje de sujeción en este caso que sería el riel strut para formar una especie como de bandeja, ¿verdad? Podemos hacer instalaciones que se ven bastante ordenadas con diferentes abrazaderas tipo strut. En el lado derecho, comentarles también que para los rieles strut, nosotros tenemos las bases. Por ejemplo, tenemos bases o esquineros que nos permiten hacer instalaciones o uniones de los rieles strut más profesionales, sin necesidad de estar soldando o estar cortando, ¿verdad? Entonces, también en WCS Soluciones tenemos los esquineros, tenemos las uniones, por cualquier instalación que quieran hacer. Incluso fíjense que, no sé si se han fijado, a veces uno cuando corta el riel no queda como uniforme. El filo puede ser algo que afecte, ¿verdad? Puede ser algo que pueda afectar o que pueda dañar a alguien. Tenemos los tapones para riel strut que van al final de cada riel para garantizar que no se vaya a cortar a alguien en instalación, ¿verdad? Nos pregunta, vamos a ver, creo que por acá tenemos una consulta. Selvin Hernández, Inge, ¿de cuántos milímetros es el que menciona que es más grueso? El más grueso, mi estimado, es de 1/5 octavos. En este caso serían pulgadas por 2,716 pulgadas y tiene 3 metros de largo el lance. Le vuelvo a repetir, mi estimado Selvin, el riel alto sería 1/5 octavos, el más grueso que el alto, ¿verdad? 1/5 octavos pulgada por 2,716 pulgadas y el lance es de 3 metros. Siempre menciono este riel especial porque es algo que es innovador, ¿verdad? Por esas instalaciones pesadas y no nos queremos arriesgar, en WC Soluciones lo tenemos disponible. Espero haber respondido su consulta, mi estimado. Ok. El grosor va en esa medida, como le comentaba. Pero si quiere, Selvin, dénos su número para hacerle una cotización y mandarle mucha más información de ese riel. Ok, también nos funciona para el tema de los aire acondicionados, ¿verdad? En los aire acondicionados podemos usar barrillas roscadas, anclajes hembra, incluso también rieles strut. Entonces, todos estos sistemas de soporte nos ayudan a la hora ya del montaje, ¿verdad? Para tuberías eléctricas, incluso para redes. La verdad que funciona para varias cosas, pero es importante determinar cómo vamos a hacer el montaje, ¿verdad? Es muy importante saber a qué nos vamos a anclar, sea una viga, sea el concreto, una losa, porque también si fuera una viga, nosotros también tenemos métodos de anclaje que es el sargento tipo C. Ese también nos funciona para anclar la varilla roscada y previamente alguna instalación. Aquí podemos ver más instalaciones, tubería contra incendio y redes. Creo que con esto ya estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Ya finalizando con la parte de los montajes. Bueno, yo sin más preámbulo les agradezco. No sé si hay más consultas. Tenemos aún 61 conectados después de una hora y media de charla, ¿verdad? Espero haya sido claro. Si tenemos consultas o preguntas, las podemos hacer. Y si no, pues yo me quedo con esto. Muy importante, volvemos a repetir, ¿verdad? Con lo que yo me quiero quedar y que es el propósito de la charla, que sepamos realmente cuáles son los criterios a seguir o que determinan la capacidad de carga de un anclaje.
el material base, distancia al borde, espaciamiento entre anclajes, profundidad de empotramiento, espesor de la placa y diámetro del anclaje. Entonces, no sé si hay consultas o dudas, comentarles que la capacitación se grabó. El que desea que se le mande la presentación, la grabación, valga la redundancia, nos pueden escribir, nos dejan su número y con todo el gusto del mundo. No sé si hay dudas o consultas. Si no, pues creo que voy a ceder la palabra a la licenciada para que podamos hacer el sorteo, ¿verdad? Recuerden, mandamos el link para que se inscriban porque vamos a hacer el sorteo en vivo y en directo del ganador de esta noche. Ya creo que tenemos un comentario, vamos a ver. Nos dice David Irías. Gracias, David, por su comentario. Interesante la información, ingeniero, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer, ¿verdad? Comentarle. Emerson solicita la presentación con todo el gusto del mundo. Emerson, Freddy, vamos a reenviar, estamos reenviando el link de insistencia. El ingeniero Heriberto, gracias por participar, Inge. Un placer saludarle. Gracias a usted. Jaime, a usted, muchas gracias. Y a Donay, gracias por su comentario. Como les expliqué yo en octubre, ¿verdad? Empezamos con restauración de vivienda. Hoy, sistemas de fijación. Y bueno, dentro de poco vamos a anunciar el siguiente seminario porque esto es de seguir, ¿verdad? Capacitándonos, que ustedes puedan ver todo el amplio portafolio que tenemos. Imagínense que tenemos más charlas. Por ejemplo, si ustedes quisieran hablar de impermeabilizantes, hay una charla entera de sistemas de tecnología en sistemas de impermeabilización. También el tema de las juntas, tecnología en sistemas de sellos de juntas. Todo eso lo podemos ver. Nos pueden escribir a los números que vemos los contactos, donde nos pueden hacer sugerencias, ¿verdad? Sugerencias de qué otro tema quisieran que nosotros tocáramos y con todo el gusto del mundo brindaríamos esa charla. Vemos ahorita que hay casi llegando a las 50 respuestas. Asegurémonos todos que estamos ya inscritos. Ingeniero Ángel Fajardo, un placer. Gracias, Inge. Muy amable por usted. Vamos a ver. David Derías dice, lo de la implementación está de moda totalmente, David, y es un tema que ya no solo es, David, de la construcción, no solamente los ingenieros arquitectos, es el día a día. Emerson Murcia, muchas gracias por la disertación, siempre con muy buen nivel. Agradezco la invitación y espero el siguiente. Emerson, para mí es un placer. Tratamos en WC Soluciones compartir el conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años, ¿verdad? Y hacerlo de una manera que sea entendible, ¿verdad? Para eso. David Díaz dice, ¿hay productos para reducir temperatura en techo? David, sí, y eso es como le comentaba yo, la otra charla, ¿verdad? Sistemas de impermeabilización, tenemos acrílicos, tenemos uno en específico que se llama Impertecho, que ese es un impermeabilizante para losas, láminas de zinc y es termorreflectivo. Baja un 3 a un 5% la temperatura, ¿verdad? Estamos hablando de unos 3 a 5 grados aprox, ¿verdad? Kenia Dubón, gracias, muy buenas las charlas, excelente. Carlos Pagoga acaba de hacer un comentario muy interesante. ¿Me pueden compartir el catálogo de anclaje? Carlos, con todo el gusto del mundo. Si nos deja su número, se lo vamos a compartir. Tenemos el catálogo Power Steel donde están todas las soluciones nuestras. Carlos Manuel Pagoga, con todo el gusto del mundo se lo vamos a mandar y quien lo requiera, se lo podemos compartir. No hay problema. Ahorita lo notamos. Bueno, tenemos 60 respuestas, tenemos 61 conectados hasta la fecha. Freddy Melgar nos comenta su número, ¿verdad? Me comparte la presentación con todo el gusto, Freddy. Moisés también, gracias por participar, Moisés, ¿verdad? Entonces, tenemos 60 y hay 61. No sé si hay alguien que falte. Hoy sí ya tenemos 61, entonces vamos a dejar, bueno, dice Carla, hola ingeniero, buenas noches, agradecemos el compartir el catálogo con todo el gusto. Rafael Pais, mi amigo Rafael Pais, saludos, súper excelente, gracias ingeniero José. Owens, me comparten la presentación por favor, mi número, excelente. Saludos, muy buena información, gracias ingeniero Víctor Paz. Entonces, sin más preámbulo, Lick, ¿estamos listos? Usted dirá. Bueno, vamos a ceder la palabra a Katy García, que es la licenciada, bueno, licenciada Katy García, que es nuestra coordinadora de mercadeo, que se va a encargar de hacer el sorteo totalmente en vivo e en directo para que puedan ver y validar el sorteo, ¿verdad? Tenemos a Emerson, agradecería que tomarían en cuenta
el tema de impermeabilizantes. Emerson, por eso es muy importante que ustedes hagan sus comentarios, que nos retroalimenten con el enfoque a bajas temperaturas para sistemas de cuarto frío. Perfectamente podemos dar esa charla el siguiente mes, ¿verdad? Vamos a anunciar la fecha, ¿verdad? Para que se puedan conectar y se puedan unir, ¿verdad? José Fuentes, me comparten el catálogo, claro, José, con todo el gusto del mundo. Yolivet Pérez, saludos, igualmente me comparten la presentación, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, han estado muy participativos y tuvimos una muy buena asistencia, ¿verdad? No sé si usted nos comenta, ya vamos a hacer ahorita el sorteo. Si hay algún comentario, bueno, Wilmer dice el tema de impermeabilizantes, ¿verdad? Creo que es un tema muy bueno de tocar, ¿verdad? Especialmente ahorita en Navidad, que queremos tener esas casas impecables, ¿verdad? Y los felicito porque buscamos capacitarnos, ¿verdad? Eso es bueno en las personas, estar capacitándonos, buscar cosas innovadoras. Y bueno, recuerden que lo que vamos a sortear ahorita va a ser un consumo de 1000 lempiras que tiene validez hasta el 20 de diciembre, ¿verdad? Que lo van a tener que reclamar en físico, ¿verdad, Ale? Lo van a tener que reclamar en físico. Entonces, si, para que nos aseguremos ahorita los que estamos, que ya todos nos hayamos colocado o inscrito en el link que mandamos en los mensajes, ¿verdad? Me comparten. Listo. Ahorita estoy revisando la lista de asistencia. Ya no se puede inscribir porque ya la descargué. Entonces, actualmente hay 60 y, si no me equivoco, 63 personas que se colocaron en la lista de asistencia. Si a un caso la persona que salga, voy a compartir pantalla porque lo vamos a hacer en línea, no está, lo vamos a volver a repetir. Entonces voy a ver ahorita cómo comparto la pantalla para que vean que todo se va a hacer legal. ¿Me confirman si la logran ver? Sí, listo. Ok, aquí tengo el Excel, ahí. Ok, vamos a agarrar los 64 nombres, los voy a pasar. El sorteo será un bono de consumo de 1000 lempiras, el cual pueden canjear ya sea en la tienda de WSS Soluciones San Pedro Sula o Tegucigalpa, y es válido hasta el 20 de diciembre, o sea, dentro de un mes. Tienen un mes para poderlo canjear. Entonces aquí está la aplicación y vamos a comenzar. Recuerden que dentro de 4 o 5 días se estará mandando el certificado junto a lo que es el link de la grabación del seminario. Entonces sale que está Jennifer Marisol Pineda Orellana, que confirme si está hasta el final del seminario. Listo. Está Jennifer, excelente Jennifer, un placer. Felicidades, usted fue la gran ganadora de esta presentación, ¿verdad? Aquí podemos validar en tiempo, en real, en vivo, ¿verdad? Validar que Jennifer Marisol es nuestra ganadora del día de hoy. Nos vamos a comunicar con usted, ¿verdad? Para hacer la entrega del certificado de consumo, ¿verdad? No se preocupe, Ramón. Vamos a tener más charlas, más premios y recuerden, esto es WS Soluciones, tu tienda especializada en materiales para la construcción. No sé si hay algún comentario adicional. Ineo Luis Sánchez, no se preocupe, vamos a tener más charlas, ¿verdad?
yo quisiera premiarlos a todos, ¿verdad? Que eso es lo que yo quisiera. Sin embargo, los vamos a esperar en la próxima, ¿verdad? Gracias a Alex que está conectado, gracias por su aporte también. Alex es una persona apasionada también por los anclajes. Y esto es WSS. Somos un equipo especializado que lo que buscamos es solucionar, hacer que construir sea fácil y rápido. Muchas gracias a todos. Wilmer, le agradezco por su participación. Y nuevamente, Jennifer, felicidades, ¿verdad? Sin más preámbulo, Lick, Dios les bendiga. Gracias y los espero en la próxima. Bendiciones a todos.